Eva Ibars lleva más de 20 años liderando a Elena Flelou en España y desde hace un tiempo también en Portugal. Hoy se une a The Big Brand Club para compartir las claves de su trabajo. Hablaremos con ella de propósito y de verdad, de confianza y de control, y de cómo mantener la coherencia en una marca con cientos de franquicias. Genial, pues empezamos si te parece bien. La primera es fácil. Venga. La primera ya te la puedes ver venir. Vale. A mí me interesa mucho, o sea, alguien con tu trayectoria, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que sabemos de ti, ¿qué entiendes tú por marca? Porque la definición de marca es una cosa como etérea, abstracta, en función de a quién le preguntas, ¿no? Hay como muchas metáforas. ¿Qué entiendes tú por marca? Cuando te preguntan qué es una marca, ¿qué es lo que respondes? Como tú dices, es etéreo y no es fácil, y yo no me quiero limitar a lo típico que te diría, ¿no? La antigua Wikipedia, que ahora ya no sirve para mucho, con la definición literal. Y para mí yo creo que la mejor forma de entenderlo es hacer una metáfora para hablar de marca. Y yo, para hablar de marca, yo le doy tanto valor a la marca como si fuese una persona, ¿vale? Porque en una persona tú tienes los aspectos visuales, que pueden ser lo que tú ves por encima de lo que hay dentro de una marca, ¿no? O lo que representa una marca, pero detrás de todo eso, al final, las marcas, como las personas, ¿no?, generan diferentes percepciones, generan diferentes sentimientos, crean o no engagement, dan ese tipo de emoción, y al final las personas dejan, o deberían dejar, bueno, dejan huella, ¿no? Dejan una huella, sea buena o mala, sea la que sea, dejan huella, y creo que las marcas también dejan huella. Están vivas, evolucionan con el tiempo, ¿no? Las personas con el tiempo envejecemos, las marcas también envejecen, y llega un momento donde tienen la ventaja, que todavía no lo tenemos los humanos, de poder rejuvenecer, ¿no? Y poder dar una vuelta, pero para mí las marcas están vivas. Entonces yo lo comparo mucho, porque creo que, como tú dices, no se puede definir una sola cosa, con lo que es una persona y todo lo que las personas generamos. Las pongo al mismo nivel, es más, tienen voz. Quiero decir, o sea, tienen muchas cosas de las que tenemos las personas. Sí. No sé si soy un poco radical, pero para mí tiene esa importancia. Tiene mucho sentido, incluso ya se trabaja la gestión de marcas un poco desde ahí, ¿no? Y vamos a conducir la conversación hacia ese tema por razones obvias. Que la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Esta definición de marca la vinculo mucho con Flelou. Entonces, vale. Mi duda es si tu percepción o tu definición de marca ha ido evolucionando. O sea, ¿qué ha sido antes, el huevo o la gallina? O sea, esta definición de marca, ¿la traías ya antes de entrar en Flelou hace 20 años? ¿O ha sido algo que te has ido dando cuenta al trabajar en una marca como Flelou? Mi percepción de marca ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando yo trabajaba en el mundo de la agencia, que he trabajado 10 años, yo trabajaba para grandes clientes muy asociados al producto, y para mí la marca iba muy pegada al producto, ¿no? Y al final trabajaba mucho en constelaciones de marcas, ¿no? Tienes una gran marca como puede ser Procter, ¿no?, que hablábamos antes, y luego tienes Pantene, Fairy, Ariel, ¿no? Pero al final estaba siempre muy pegada al producto. Con el tiempo, y estando en Flelou, al final he pasado de esta percepción de marca pegada al producto a una percepción de marca muy vinculada al propósito, al largo plazo, al para qué haces las cosas. Porque el producto en sí, al que te anclas, puede que muera, pero la marca tiene que seguir, ¿no? Y si tú tienes claro lo que hay detrás de la marca, puedes ir evolucionando y haciendo crecerla, ¿no? Entonces, mi evolución ha cambiado a lo largo del tiempo, porque si tú tienes en cuenta el impacto de la marca, creo que es algo que es sostenible en el tiempo. Tiene un poco que ver, vinculándolo con tu definición de persona, ¿no? Las marcas, de cuando estás en un plano más superficial, de lo racional, de las cualidades, ¿no?, de un producto, ¿no? Es como, oye, si tú como persona te define la ropa que llevas, te define tu aspecto físico y te quedas ahí, ostras, pues eso puede cambiar mañana y puede estar hueco por dentro. Total.
que cuando das un paso más y tú entiendes que una persona es mucho más que su apariencia física, ¿no? Y que son cualidades que van más allá de lo meramente racional, demostrable y medible. Efectivamente, hay mucho por detrás, ¿no? Exacto. Hay mucho que no se ve en una marca, que no es tangible. Es la gestión del intangible, ¿no? Como se dice muchas veces. Es el gran temazo, sí. O sea, Es al el final temazo. son los intangibles que tienen muy mala prensa y no se ha terminado todavía de abrazar el que tienen valor. Yo creo que va muy de la mano, ¿no? Creo que la metáfora de la persona está muy bien traída porque va mucho más allá de la propia definición, ¿no? Incluso de cómo se gestionan, de cómo se entienden las marcas y las personas, y con todo este boom del trabajo emocional de las personas, Claro. también es necesario ese trabajo de las marcas, de lo intangible. ¿Cómo lo normalizas? ¿Cómo lo mides? Y de una manera, si quieres, igual, ¿no? O sea, por ejemplo, sostenibilidad, que es el gran tema, ¿no? del mundo en el que vivimos ahora. Se está sacando toda una normativa para que las compañías seamos capaces de medir nuestro impacto en sostenibilidad en las 3 versiones de medio ambiente, social y gobierno, y en las marcas es lo mismo. No hay esta normativa, o sea, sí tienes indicadores del consumidor, cómo percibe la marca y si la recomiendas o no y todo este tipo de cosas, pero no hay este corpus de medición de impacto o de valor de marca que esté estandarizado. Sí hay muchas tentativas, hay muchos intentos y muchas compañías que cada uno lo hace a su manera, pero no hay como el estándar, ¿no? Un GRP, por los que venimos de televisión sabemos lo que es un GRP, o una impresión, sabemos lo que es una impresión, o el engagement con un clic o con un lead, lo sabemos medir. Pero hay la marca. Es un temazo el medir lo intangible, ¿no? Nosotros decimos que es difícilmente medible y altamente perceptible, ¿no? Efectivamente. Que tú, bueno, pues puedes, como mides cuánto te quiere un familiar o cuánto te quiere tu pareja. Pues, no es un número, ¿no? Lo ves en el día a día, muchas cosas que son intangibles, pero que están. Y no tienes dudas si alguien te quiere o no te quiere, ¿no? Pues algo parecido. ¿Cómo definirías la marca Daflelu? Bueno, yo empezaría por el propósito que nosotros tenemos, ¿no? Y yo creo que está muy vinculado al producto, pero va más allá y te lleva al consumidor. Nosotros decimos que conectamos a las personas con el mundo a través de los sentidos, ¿no? Porque al final, si tú no ves o no oyes, no estás conectado con el mundo. Hay muchas marcas que hablan de conexión. Nosotros lo hacemos a través de los sentidos y en esa definición el rol de los productos, que hablamos antes, es clave, pero no es más que una herramienta, ¿no? Unas gafas o unos audífonos que nosotros también tenemos son un elemento para conseguir al final que la gente se conecte, porque esto es, por ejemplo, en el caso de la audiología se ve súper claro. O sea, la gente se aísla si no oye, ¿no? Y si no ves, es verdad que el ver está más normalizado porque todo el mundo tiene acceso a las gafas, entre comillas, aunque hay casos que son excepcionales. Y dentro de esto yo creo que es importante hablar, hablando de la metáfora de antes de las personas, del carácter... del carácter de las personas, del carácter de la marca, ¿no? Entonces, nosotros somos una marca que nos consideramos que somos muy accesibles y democratizadores, y nuestro portfolio se construye a través de productos y soluciones que facilitan el acceso al consumidor a nuestros servicios. Tenemos un carácter, ¿no?, como el de las personas, que tiene que ver mucho también con la innovación. Estamos continuamente sacando productos y soluciones, y luego tenemos una ambición de hacerlo sostenible, de hacerlo en el tiempo, de hacerlo durar. Entonces, dentro de nuestra definición y de marca entra también nuestro carácter, bueno, que es un carácter yo creo que bastante lúdico y bastante fresco, ¿no? ¿Todo esto ha estado desde el día 1 o es algo que ha ido evolucionando, que va evolucionando? El fondo está desde el día 1. La forma es lo que ha ido cambiando con el tiempo y nos hemos ido adaptando, ¿no? Desde los inicios de la marca hasta ahora, ¿no? La marca nace en Francia hace 50 años, acabamos de cumplir en España los 20 años, imagínate, no podemos seguir comunicando. Pero es muy importante el ADN, otra vez volvemos a las personas, ¿no?, que ese ADN se conserve, aunque vaya adaptándose al entorno. Entonces, te diría que es lo mismo, pero evolucionado. A mí me llama mucho la atención y es curioso que definas, bueno, es curioso y esperable que definas marca como persona,
por la figura de Alain Flelou, ¿no? Entonces, quiero profundizar un poquito aquí porque creo que hay mucho donde rascar. Sí. Por ejemplo, ¿dónde termina la persona y empieza la marca? ¿No? Porque al final está el nombre en la puerta. O sea, ¿qué aspectos de la marca son propios del fundador, ¿no? Del señor Flelou, que todos tenemos en la cabeza de haberlo visto en la tele, tenemos la voz metida aquí. ¿Qué aspectos son suyos, ¿no? Tú que lo conoces además personalmente, y dices, ostras, que esto es así porque el fundador es así. Sí. Yo creo que él tiene un rasgo que le define mucho, ¿no? Que es un señor muy emprendedor y que yo siempre digo que yo he aprendido de él que el no es una respuesta, porque cuando ha querido hacer algún tipo de campaña, de comunicación, de oferta o de transgresión, pues muchas veces te vienen pues los departamentos jurídicos, los compliance, yo qué sé, no sé, mil resistencias internas o externas que te dicen no es posible. Entonces, él ha sido capaz de imbuir en lo que es la estrategia de la compañía que él no es una respuesta y que siempre hay que buscar una solución. Entonces, yo creo que tiene ese punto de innovador, está siempre dentro de lo que se hace en la compañía y en la marca. Y hay otra cosa que también se refleja mucho en la compañía, que es esa confianza. Nosotros somos una compañía que la confianza lo tenemos por bandera. La confianza desde los dos lados, ¿no? Desde el que recibe y desde que el que la genera. Él puso su nombre en la puerta de nuestras ópticas o de nuestros centros auditivos. Entonces, cuando alguien que está en la compañía, ya sea un franquiciado, ya sea un colaborador, sea quien sea, atenta contra la marca, está atentando de alguna forma contra su persona. Y al revés. Si nosotros no cumplimos lo que decimos, estamos quebrantando la confianza de la compañía, la confianza que él ha depositado, ¿no? en nosotros, ¿no? Entonces, toda esa serie de valores que forman parte de nuestra esencia, pues están reflejados dentro de la compañía. Y si añado algo que tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Del carácter un poco jovial, es que nosotros somos una compañía sin drama, ¿no? Intentamos hacerlo todo fácil, sencillo, directo. Nuestra comunicación es muy directa, muy clara, no tiene estos conceptos que hay que pararse a pensar cuando ves una campaña publicitaria que en 10, 15, 20 segundos es imposible, y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? Con la cantidad de impactos que tenemos. Entonces, nosotros somos de una comunicación clara, directa y sin drama. Y todo eso viene mucho imbuido por el ADN del fundador. Bueno, es que lo que hablábamos, ¿no? Que en la gestión de marcas, una de las principales herramientas que usamos es la personalidad de la marca. O sea, el concebir o imaginar la marca como una persona te ayuda muchas veces a entender cómo ha de comportarse, cómo ha de reaccionar en distintas situaciones y demás. Aquí prácticamente os venía al lado, ¿no? Es muy evidente de cómo es esos rasgos más personales de la marca. ¿Cuál es la cara B de esto? ¿Qué inconvenientes os habéis encontrado por el hecho de estar tan vinculados a una persona que es el fundador? Bueno, yo creo que es algo por el que han pasado grandes marcas a lo largo de su historia, ¿no? Que es la sucesión. Esto pasa dentro de las empresas y dentro de las marcas. Es decir, tú has pasado de Christian Dior a Dior. Justamente marcas francesas son las que me vienen a la cabeza. De Yves Saint Laurent a Saint Laurent. ¿Sabes? Ha sido evolucionando, ¿no? Nosotros todavía tenemos el Alain con Flelou. Pero si quieres, yo creo que el reto es que el tiempo va pasando y pasa para todos, empezando por mí, que llevo muchísimos años en esta compañía, y el reto es cómo seguir evolucionando, por una parte, manteniendo esa esencia y ese carácter de la marca, cómo seguir haciéndola mucho más fresca, ¿no? Y adaptándola a los tiempos con lo que ha pasado en estos 20 últimos años en España. Ese es uno de los grandes retos. Y otro de los grandes retos es que
en la compañía, como en toda compañía, entra y sale gente, ¿no? Entonces, esto es como, no sé cómo decirte, como si adoptas un niño y de repente aparece en tu casa y dices, pero es que en esta casa se come a tal hora, se hace tal a tal hora. ¿Cómo esa cultura de la compañía llega a los nuevos colaboradores, ¿no? Y ese es un reto. Y luego el tercer reto, si quieres, es el de los franquiciados, porque nosotros somos una empresa que tiene un ADN principalmente franquiciador, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente los empresarios, porque somos una empresa de empresas, una franquicia es una empresa de empresas, cómo los empresarios que entran en la compañía, ¿no? De alguna forma encajan, hacen match con lo que forma parte de nuestra columna vertebral, ¿no? Y de nuestra marca. Bueno, eso me parece un reto impresionante. No es fácil, no es fácil. Que profundizaremos ahora. Has hablado de propósito, que es uno de los grandes temas también ahora que están en boca de todo el mundo. Creo que estamos cerca de que se vacíe el significado la palabra propósito. Yo creo que ya está vaciada, ¿eh? Propósito y autenticidad tienen los días contados. Total. pero aprovecharemos hasta que dure. Sí. ¿Qué decisiones estratégicas o qué acciones, qué ha movido ese propósito internamente en la compañía, ¿no? ¿Qué ejemplos me puedes dar de, oye, mira, pues esto lo hacemos así porque nuestro propósito es conectar a las personas al mundo a través de los sentidos? Yo creo que al final y ahora te voy a dar los ejemplos, las soluciones y los productos que nosotros lanzamos están muy vinculados a responder a ese propósito, ¿no? Nosotros hacemos ofertas que están muy vinculadas con la accesibilidad y la democratización que te decía antes. Hacemos ofertas muy enfocadas al consumidor para darle soluciones a sus problemas, ¿no? Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, chin chin, tu segundo par de gafas por €1 más. Muy conocido. Sí, yo creo que lo tenemos todos grabados. Claro, entonces nosotros hacemos esto. Oye, pues mira, estos han hecho una oferta de €1 y ya está. O sea, cuando nosotros hacemos una oferta de este estilo, un planteamiento de este estilo, lo hacemos y cuando lanzamos la primera campaña así lo comunicamos porque pensamos que es útil para los que llevan gafas, porque hasta que nosotros llegamos a España, lo que ocurría en el sector es que tú te comprabas una gafa y no te voy a decir que era para toda la vida, pero poco más o menos, ¿no? Porque realmente era muy caro y muy complicado acceder a este tipo de soluciones. Entonces nosotros lo que decimos, oye, es útil, y entonces hicimos una campaña para demostrar por qué es útil, ¿no? Es útil para jugar, es útil para tenerlas de repuesto, es útil para cambiar porque me apetece cambiar, o sea, tiene un lado que es especialmente práctico. 20 años después, o sea, hace 2 años, nosotros lanzamos Chin Chin, tu segunda pareja de audífonos por €1 más. ¿Vale? Entonces la gente dice, ¿pero para qué quieres una segunda pareja de audífonos? ¿No? Y te preguntan, pero incluso nuestros franquiciados encontramos algunas resistencias de ¿para qué vas a querer tú tener una segunda pareja de audífonos? Porque cuando tú eres usuario de audífonos, sabes que si no oyes, estás desconectado con el mundo. ¿Y qué pasa? Que los audífonos son tecnología, que está en un lugar que tiene humedad, que tiene otro tipo de restos, ¿no? del ser humano, cera, etc. Entonces se ensucia, se estropea y hay que mantenerlo. Entonces lo que no puede o te metes en la ducha porque estás tan cómodo y no te has dado cuenta, ¿no? Con los audífonos. Entonces lo que no puede pasar es que tú te quedes sin eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues por tu seguridad, ¿no? Por tu tranquilidad, lo llamamos en la segunda campaña, para tu tranquilidad, te ofrecemos la segunda pareja de audífonos por €1 más. ¿Esto qué construye? Esto construye en los valores de cercanía, de accesibilidad, de facilidad, de innovo porque te propongo a alguien que nadie te ha propuesto y te doy soluciones. También hemos hecho soluciones, o sea, fuimos la primera compañía en dar soluciones de financiación, ¿no? Cuando llegó la crisis de 2008, la gente tenía que elegir entre comprarse las gafas y comprarse la comida, porque en España lo hemos pasado muy mal, hables con el sector que sea, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, te financiamos sin comisiones y sin intereses, y desde entonces lo tenemos. Entonces, todo eso tiene que ver con el ADN de la marca. Me llama la atención esto, ¿no? Que no son ideas felices que nazcan del cortoplacismo, ¿no? Que son cosas que en otros sitios a lo mejor se quedan un mes o 2 meses. Una promoción temporal. Claro, y aquí lleváis muchos años haciendo este tipo de iniciativas, ¿no? Que vienen
llegan porque tienen sentido en un contexto y es coherente con vuestro propósito, pero luego se quedan porque el propósito es lo que aguanta y lo que justifica que eso sea así, más allá de, bueno, pues de la coyuntura que dio lugar a la propuesta en cuestión. Efectivamente, fíjate, otro tema que nació por coyuntura y que luego sigue funcionando. Nosotros teníamos una cosa también durante la crisis del 8, del 10, que es que la gente te decía, yo no quiero 2 pares de gafas, quiero uno más barato. Y nosotros decíamos, vale, vas a tener eso con el precio justo, pero el segundo par de gafas, si tú quieres, puede ser para quien tú quieras. ¿Por qué? Porque era el momento en el que empezaba a nacer las redes sociales, realmente estaba muy demandado el tema de compartir, el que sea para otra persona, entonces nosotros hicimos nuestro Chinchín segunda generación, que ahora es para ti o para quien tú quieras, y que se ha quedado también. Entonces nace de un momento donde la gente no quiere sobreconsumir, por decirlo de alguna forma, y ese es el fondo de la cosa, pero ahora plantea una solución que tú puedes venir en familia, vamos a decir, y compras el primer par de gafas para ti, el segundo, que vendemos 3, ¿no? En determinados momentos del año, los 2 primeros son para ti, para resolver ese tema de diferentes usos en diferentes momentos de las gafas, y el tercero es para quien tú quieras, tu madre, tu hijo, tu abuelo, para quien tú quieras. Con lo cual estás resolviendo 2 problemas en uno. Y eso se ha quedado, y todos estos son soluciones que han ido naciendo en diferentes momentos de crisis. Es como que se van equilibrando de forma paralela, ¿no? El propósito y ejemplo. O sea, es como que casi que el propósito podría nacer de estas iniciativas que nacen muy de dentro. Sí. ¿No? Es como el propósito es la verbalización de algo que nace y luego a la vez es una herramienta para identificar este tipo de oportunidades a nivel comercial, a nivel de producto, a nivel de innovación. Efectivamente. Entonces, un camino de ida y vuelta todo el rato. Yo si tuviese que destacar una palabra en lo que tú dices, destacaría la de coherencia, ¿no? Me parece que es clave el ser coherente a la hora de gestionar la marca, lo que dices y lo que haces. Porque el consumidor no es tonto. Tú puedes decir una cosa, si haces otra, el consumidor, nuestros franquiciados, si dices una cosa y haces otra y no hay coherencia, al final acabas muriendo por fake, ¿no? Como se dice ahora. Bueno, sí, la gente al final lo que espera de las marcas es que sean predecibles, ¿no? Y que te puedas fiar. O sea, la parte de confianza. Volvemos a la confianza. Y más en un tema tan delicado, ¿no? Como, claro. Como es el vuestro. Que... No es que nosotros, quieras que no, nosotros somos establecimientos sanitarios, estamos regulados por sanidad. La mascarilla final, la tuvisteis hasta... Fuimos durante la pandemia establecimiento esencial, no me acuerdo cómo se llamaba, y estamos regulados por sanidad con una normativa muy estricta como establecimientos sanitarios, y los ópticos y los audiólogos que atienden nuestro centro son personal sanitario, o sea, que no es un retail que yo llamo retail especializado, retail sanitario, porque no estás despachando productos, o sea, no estás como una churrería, ¿sabes? Sino que realmente tienes que dar una atención a los clientes. Sí, con un estándar muy por encima de lo que habría esperar en cualquier establecimiento de retail, ¿no? Que no es oye, me dijo que me quedaba bien y me lo he visto en casa y me queda mal. No va por ahí, ¿no? Es un tema de graduación, es un tema de problemas oculares, problemas auditivos. Claro, fíjate, ahí entramos incluso en temas que están ocurriendo en online, ¿no? Que es la venta de gafas graduadas con determinados operadores. Y el tema es que la gente quiere tener un establecimiento de referencia, porque tú puede que te compres tus gafas online, why not? Pero de momento la tecnología no está para tener la precisión, cogerte los centros de las gafas, curvarte, los ángulos pantoscópicos, todo lo que tiene que ver con un producto que es especializado, efectivamente. Entonces, nosotros de alguna forma competimos con este tipo de operadores y competimos con un sector que es muy complejo, porque el sector de la óptica hay muchísimos operadores, está muy atomizado. Y nosotros, si algo nos tiene que diferenciar es, por una parte, esas ofertas, ¿no? Y ese precio justo, si quieres, pero por otra parte es todo el servicio que rodea. Y al final el servicio vuelve a construir la confianza para que la gente vuelva y tenga un referente, porque el óptico no es un médico, pero está cerca en cuanto a atención, ¿no? Como digo yo, nosotros tenemos el privilegio de encerrarnos en un cuarto oscuro a graduar durante 20 minutos o media hora con los pacientes,
Con lo cual, estás ahí en ese mundo sanitario que es muy importante escuchar cuáles son las necesidades del cliente para atender uno a uno. Si hablas de hiperpersonalización, no hay nada más hiperpersonalizado que el cristal de una gafa. Total. Y tú eres usuario, yo también llevo lentillas progresivas. Llevo desde los 5 años. Llevo pues sabes de lo que te hablo. Esto, y cada gafa, pues eso, a mí me dura mogollón. A mí me pasa una cosa con los 2 pares de gafas, es que siempre acabo usando uno luego, ¿no? Porque estoy muy acostumbrado a solo usar uno y no soy el target de ese Te voy a dar una... ¿Te puedes comprar 2 iguales? Eso ya sé lo siguiente. Eso lo he pensado ya con estas, que lo hago con la ropa hace mucho tiempo. Si te gusta pero y no te quieres complicar, tienes 2, pues para incluso las mismas en diferentes colores. Pues las llevas transparentes y negras. Las próximas las mismas en 2 colores. O iguales. Si cambio el color, ya la acabo liando. Vale, pues 2 iguales. Porque sí. Cualquier cosa te puede pasar. Total. Tocamos madera, pero bueno, para limpiar estas a veces o tornillos y tal, porque tengo que poner las otras para poder manipular esto. Pues de andar por casa, si quieres, sí. Extra ligera. Siempre ha sido la idea, o sea, he buscado todo, ¿no? Tengo otras para hacer deporte y tal, pero al final acabo usando solo una. Y está claro. Espero de corazón que todo esto que me cuentas, mantenerlo de forma consistente y coherente, no dependa solo de ti. Me consta que no. Sería horrible. Pero ¿cómo hacéis, no? Porque vamos a entrar en 2 grandes temas ahora. La parte de equipo y la parte de franquiciados, que me parece el core de toda esta conversación. La parte de equipo, todos estos valores que han salido, el propósito y demás, ¿es una cosa que buscáis a la hora de contratar a la gente del equipo? ¿Es algo que se va modelando con el tiempo? ¿Cómo hacéis para garantizar que las personas que entran, lo que decías antes, ¿no? De, oye, esto es una casa ya constituida con su cultura, con sus horarios, con sus cosas, ¿cómo hacéis para que esa persona que llega nueva, bueno, que la probabilidad de encaje sea alta? Fíjate, yo creo que la cultura y los valores de la gente que se incorpora no se cambian. O sea, tú no puedes cambiar. Al menos es mi percepción, ¿no? Entonces, porque tú tienes la tuya propia. Entonces, lo que tienes que hacer es el match. O sea, tienes que encontrar gente cuyos valores sean coherentes y no sean un choque con lo que tú tienes. Entonces, es verdad que en nuestros procesos de selección es muy importante medir todo esto a través de diferentes herramientas del proceso de selección, porque si no, yo creo que los grandes errores que personalmente yo he cometido, pero que se han cometido en la compañía, son los choques culturales, ¿no? Si de repente buscas a alguien, pues que a lo mejor que es muy poco respetuoso con los equipos que ya están en marcha, o que es alguien que puede ser muy agresivo, o es alguien que no está orientado a resultados, porque nosotros somos una compañía muy ágil y muy orientada a resultados. Nosotros somos lo que se llama en inglés muy hands-on, ¿no? Que realmente, o sea, tienes que entender qué es lo que está ocurriendo en el terreno, porque al final el retail es el terreno. Yo tengo un ejemplo de Alena Fleruno, que cuando yo estaba en París durante una temporada, estás en su despacho, tiene una duda, llamaba, cogía una tienda, tal, a ver cómo estáis vendiendo esto, ¿no? Y al final es entender lo que está ocurriendo en la trinchera, en la primera línea, porque la primera línea es la que transmite tus valores. Entonces, nuestros procesos de selección son de entender mucho los valores de la persona que contratamos y de asegurarnos de que lo que está ocurriendo en la primera línea, y aquí te estoy hablando de franquiciados, te estoy hablando de colaboradores de nuestras 80 tiendas propias, te estoy hablando de la gente de sede, sea alineado con el propósito de la compañía. Entonces, necesitamos gente que de verdad esté muy comprometida y muy de entregar, ¿no? A veces también pues ha venido gente que viene de grandes corporaciones, de hacer estrategias muy buenas y muy potentes, pero que se queda en la estrategia y no la baja. Cuando tú no pasas de la estrategia a la acción, no la tienes que hacer. Yo no estoy ejecutando todo, te quiero decir, pero te aseguras qué pasa. Sí que tengo que asegurarme y tener unos ciertos indicadores de que las cosas están ocurriendo. Y cuando las cosas fallan, también ha fallado porque no sé qué, no. De verdad vamos a enterarnos por qué ha fallado, porque solo entendiendo, a veces son tonterías por las que fallan las cosas, de verdad, son cosas muy básicas, pero tienes que entender qué está ocurriendo en el detalle. Y retail is detail, ¿no? Y al final tienes que entender esto para poder corregir el rumbo sin perder el norte y sin perder la brújula. Y ya para mí el triple mortal con tirabuzón es meter la
pata que además es súper relevante dentro del negocio de los franquiciados. O sea, porque el equipo, entiendo que tienes, bueno, pues más cercanía, más puntos de contacto, más situaciones donde ves cómo está funcionando. O sea, la temperatura la tienes más por la mano. Sí. Pero con los franquiciados, o sea, ¿cómo hacéis para... Es que me explota la cabeza. ¿Cómo hacéis Claro. para que la marca se perciba como algo consistente y sólido, Sí. trabajando con gente que está a 1000 autónoma en kilómetros? eso? Sí, a 1000 kilómetros, que tiene su autonomía, que es su negocio a fin de cuentas? O sea, ¿qué organismos de control o qué mecanismos tenéis para que esto funcione? Porque me parece impresionante. A ver, no es fácil. puedo imaginar. No es fácil, ¿no? Entonces, es verdad que un franquiciador tiene que tener algo que es su saber hacer, su know-how, Vale. y tiene que ser capaz de transmitirlo. Entonces, esto hay que tratarlo. Cualquiera, perdona que te interrumpa, ¿cualquiera puede ser un franquiciado o tiene que cumplir una serie de requisitos? Tiene que cumplir una serie de... Hay un proceso de selección. Como si Sí, fuera hay un el proceso equipo. de selección, sí. Sí. O sea, yo creo que... o sea, no es un reclutamiento, es una selección. Te opongo reclutamiento a selección por el sentido más profundo de la palabra. Y justamente el proceso de selección, esto, ¿cómo aseguramos que haya una coherencia con franquiciados que están a 500, 1000... X kilómetros de distancia, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que lo que ocurre en la línea de la Concepción, lo que ocurre en Figueras o lo que ocurre en C es lo mismo? Y esto empieza, como te decía, teniendo una visión amplia, sistémica, ¿no? del ecosistema de franquicias, que va desde el proceso de selección hasta el feedback del cliente, ¿no? Hasta el NPS del cliente y, si me apuras, hasta el Google Reviews, ¿vale? Todo eso es un proceso de selección que es muy largo, ¿no? Porque el Google Reviews es algo en espontáneo que no estás preguntando, el NPS es algo que tiene la suerte o la desgracia de que solo ocurre cuando has comprado. En general, yo no sé hacerlo, de momento no sabemos hacerlo de otra forma, ¿no? Recomendaría o no recomendaría, pero si subes en la cadena, nosotros tenemos una red de delegados comerciales que visitan los puntos de venta con una checklist y con la misión de trabajar con los franquiciados y con sus equipos. Porque claro, tienes al franquiciado y tienes al equipo del franquiciado. Son muchos escalones. Son muchos escalones, claro, pero así, ya te digo, así es retail. Entonces tenemos esta red de delegados. Tenemos unos equipos de formación que también trabajan mucho en el terreno. Tenemos equipos de formación donde también se trabaja la formación online, y luego en los procesos de selección, te diría que en el 90% de los casos hay un equipo de expansión que es el que elige a los franquiciados, pero también está el equipo de recursos humanos de Aflelu, que participa en entender y en hacer un determinado proceso, a lo mejor un poco más light que si fuera un empleado, porque obviamente alguien que va a emprender pues no puedes entrar en determinadas áreas, pero sí está el proceso de selección también del franquiciado. Entonces, lo tienes que, o sea, para llegar, tú no puedes resolver aquí si el proceso aguas arriba, no está bien hecho. Entonces, es un proceso con una visión muy, muy larga, ¿no? Para asegurar esa coherencia. Entonces, tienes que empezar desde el proceso de selección hasta el control, o sea, todo lo que va en medio, porque la red es muy grande. Estamos hablando pues de unas 1.500 personas que trabajan bajo nuestro rótulo de cara al cliente, porque no es lo mismo trabajar bajo tu rótulo en una fábrica o en teletrabajo que estar de cara al cliente. Totalmente. No, me parece alucinante. Y a nivel contractual, ¿tenéis también mecanismos de protección de la marca? Quiero decir, me parece que hay que tener en cuenta tantas cosas, ¿no? Y en estos franquiciados que pues, hay una barrera de entrada que es el expertise técnico, ¿no? No vas a montar cualquier cosa que requiera menos cualificación. O sea, una óptica tiene que tener un director técnico que es un óptico optometrista. Y luego la sensibilidad al tema de la marca, ¿no? Que es algo que entiendo que en Aflelu es evidente, pues estás aquí, que se tiene muy en cuenta, pero no sé si un franquiciado, un emprendedor que quiere trabajar bajo vuestro rótulo es consciente de lo que implica eso, ¿no? Y cómo, primero, cómo formáis o hacéis entender el peso que tiene la marca para lo que están intentando ellos, a lo que están intentando aspirar, y cómo lo protegéis, ¿no?
A ver, desde un punto de vista de protección, sí que tenemos un contrato de franquicia que tiene un capítulo dedicado a la marca. O sea, realmente la marca es muy importante para nosotros. Entonces, tiene una serie de cláusulas que te dicen sobre todo lo que no puedes hacer, ¿no? Entonces, sí que establece unos procesos donde cuando tú haces algo que implica directamente, porque claro, luego está lo que haces indirectamente, ¿no? O sea, algo directamente más tangible en cuanto al uso de la marca en sí, eso está muy, muy limitado, ¿no? También tenemos un código ético con los franquiciados, porque al final tu código ético, que entra dentro de nuestra parte de governance de la ESG, ¿no? Es el que te va a decir, oye, la parte ética también es importante, porque claro, la parte directa yo creo que es más fácil de controlar, ¿no? Que alguien use tu logotipo o no lo use, pues saben que no se pueden hacer las campañas de comunicación, y en comunicación no hablo en sentido amplio, ¿sabes? Puede ser publicidad, relaciones públicas, un montón de cosas, cualquier cosa que ocurra en torno a la comunicación tienen que pasarlo por nuestro departamento de marketing, entonces nosotros tenemos esos procesos de previos o de contrato de franquicia, que son los que nos ayudan a controlar esto, aparte de todo lo que te decía antes de la formación, etc. A nivel de lo que hablábamos antes de la personalización, ¿no? De la hiperpersonalización, me resulta muy curioso también el cómo trabajáis, sobre todo de cara a los franquiciados, que para mí es como la nota que hace que todo sea como mucho más complejo. ¿Cómo hacéis para que la experiencia esté garantizada, que es homogénea? O sea, me parece que es al final un servicio, como decíamos, muy íntimo incluso. O sea, estás con la persona del equipo de Alflelu, te pegas 15 minutos a esta distancia. Efectivamente. O sea, es probablemente el servicio más íntimo que hay, el que te puedes encontrar por la calle. Entonces, ¿cómo garantizáis esa homogeneidad en la experiencia, ¿no? Porque parte de esta accesibilidad que ofrecéis tiene que ver con, que no sé si esto también es un ejemplo de propósito, con esa expansión más por capilares, ¿no? De estar presentes en muchos sitios, ¿no? De evitar, oye, pues mira, tenemos una gran tienda y ya está. Efectivamente, nuestra estrategia es diferente a otras marcas que priman mucho metro cuadrado y grandes edificios, que es una estrategia muy legítima para determinadas marcas, pero dado el servicio que nosotros damos, que es un servicio de salud, prima la cercanía, ¿no? Y si cuando tú miras los diferentes estudios del sector de la óptica, lo que te dicen que lo que ellos valoran es la cercanía al óptico. Entonces es algo muy importante a la hora de tomar la decisión de compra. Pero bueno, me estabas preguntando... No, esto, sí, de esto que valoran la experiencia clientes, cliente, vale. ¿Cómo garantizas esa homogeneidad, ¿no? Porque al final puede pasar que vayas a la óptica de tu barrio y luego estando de vacaciones o visitando a alguien necesites ir a la óptica de otra ciudad donde pues es otra empresa a nivel de resultados, a nivel de franquiciado y demás, es otro pianel. Claro. Entonces, ¿cómo garantizáis esa homogeneidad en la experiencia teniendo en cuenta que, de nuevo, que es un servicio muy particular, ¿no? Y muy íntimo? Pues eso yo creo que lo tenemos bastante resuelto. Nunca se puede decir 100%, porque no hay nada 100% en la vida más que morirse, pero nosotros tenemos dos tipos de protocolos que están muy desarrollados. Entonces nosotros tenemos una cosa que de hecho la tenemos registrada, que se llama Protocolo Optométrico Personalizado Alén Afflelou. Okay. Y tenemos, este es el de óptica, y luego tenemos el PIA, que es el protocolo integral de audiología, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nuestros protocolos, el de óptica y el de audio, te los voy a unir para hacerlo más fácil, tienen dentro de esto tiene dos variantes. Tienen uno que es el protocolo comercial y otro que es el protocolo en gabinete, en la sala blanca, ¿no? En esta parte que es mucho más técnica. Entonces, estos protocolos están muy definidos. Los pasos, las conversaciones, la escucha al cliente, la anamnesis, ¿no? Que es como yo te pregunto, ¿y tú qué haces? ¿Tú conduces? ¿Tú viajas? ¿Tú haces deporte? ¿Cuántas veces al día? Porque eso me ayuda a entender el tipo de producto que tú vas a necesitar, y lo mismo en audiología. Entonces, eso lo tenemos muy protocolizado.
¿Y eso cómo lo bajamos en una red de ópticas, 300, casi 70 ópticas y 200 corners de auditivos, ¿no? Es una red muy grande. ¿Cómo lo bajamos? Porque eso no lo hacemos solo nosotros, que también desde el equipo de formación nosotros tenemos un panel de expertos. Vale. Y el panel de expertos son nuestros propios empleados y nuestros propios colaboradores, ¿no? Es lo que se llama formación de formadores. Para ellos, para Flelu, para nuestra red, es un orgullo poder pertenecer al panel de expertos. Entonces, el panel de expertos es el que forma en estos protocolos a otros franquiciados, recicla a otros franquiciados o a otros colaboradores. La semana pasada tuvimos la visita de nuestro presidente, Antonia Flelu, y nos lo llevamos a Galicia, porque a él también le gusta estar muy cerca del terreno, ¿no? Entonces nos fuimos a visitar un centro de audiología de un franquiciado de Esteban, y entonces estaba su audióloga, que es empleada de un franquiciado, formando a otro franquiciado de la zona que iba a abrir un espacio de audiología. Entonces se estaba formando en cuáles son los protocolos de atención al paciente, porque al final son pacientes, establecimiento sanitario, pacientes, son pacientes lo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, pues todo este entramado, digamos, tanto de las formaciones, que somos nosotros los que desarrollamos los protocolos de sede, pero con una red muy capilar que permite que los protocolos lleguen a cualquier parte de España, porque no tienes que desplazar al óptico a formarse a no sé dónde, sino que se puede formar cerca de su casa, se puede reciclar cerca de su casa. Esto es aparte de, bueno, pues determinados, oye, ¿cómo se vende un progresivo? ¿Cómo se toman las medidas de un cristal progresivo? Pues eso a lo mejor lo hacemos con un proveedor nuestro, que es un partner y que es capaz de formar sobre determinadas técnicas, y eso se escala a toda la red. Entonces, trabajamos y hacemos mucho hincapié en la formación. Qué bueno. Has dicho que para los colaboradores es un orgullo pertenecer al panel de expertos. Sí. ¿No? Esto me lleva a pensar en que trabajáis, no sé si de forma consciente o no, un sentimiento de pertenencia donde todo el mundo está en el ajo, ¿no? El hecho de que el tercer escalón, ¿no? El empleado del franquiciado de la marca sea capaz de comunicar todo esto y de crear ese pozo de alineación y demás. ¿Lo trabajáis de forma consciente, esa parte de sentimiento de pertenencia? Sí, para nosotros es muy importante. Al final, cuando tienes una red muy dispersa, de hecho, me hace pensar que algunos nos dicen, es que sois como una secta, nos dicen, ¿no? Y nosotros... No quería decirlo así. No pasa nada. Y ahora es verdad que ha evolucionado nuestros colores corporativos, pero antes decíamos también que para estar en Aflelu hay que tener sangre morada, que le da el color corporativo del rótulo, ¿no? Para que veas hasta qué punto son indicadores del sentimiento de pertenencia, ¿no? El INPS, el Employer NPS, es muy importante, ¿no? Y cómo recomiendas. Y sí que intentamos que los franquiciados y los empleados se sientan orgullosos de trabajar en una red como Aflelu, ¿no? Entonces, yo qué sé, te doy otro ejemplo. El otro día también visitando una franquicia con el director comercial, la gente que estaba allí en la tienda le decía al director comercial, muchas gracias por el desayuno, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que cuando una tienda bate récord de ventas, le mandamos el desayuno, ¿no? Cuando nace alguien, pues un bebé, también, o sea, los momentos importantes, aunque sea la venta del mes, que es muy importante, la celebramos, ¿no? Entonces, trabajamos todas esas pequeñas cosas que hacen que la gente que trabaja en Aflelu pues se sienta orgullosa de trabajar en Aflelu, la verdad. Sí, lo hacemos conscientemente. Me parece que tiene connotaciones que no tocan, porque creo que hay patrones que son muy necesarios, ¿no? Este sentimiento de pertenencia positivo, el coordinar esto y al final es una relación simbiótica donde, oye, que cuidarlos es una relación de cuidados, ¿no? Claro. Muy positiva, de enriquecer, de facilitar, de aportar herramientas, recursos y celebrar juntos que todo el ecosistema avanza. Nosotros somos muy de win-win, de hecho tuvimos una oferta que se llamaba así win-win, pero es que si la empresa gana, tú ganas. Si las empresas, hoy en día están muy denostadas las empresas, ¿no? Pero si la empresa pierde, acaba cerrando. Y si acaba cerrando, tú pierdes tu trabajo. Entonces,
no sé esta manía que hay también, y aquí ya me meto en temas más políticos, pero why not, ¿no? De ir contra las empresas y los empresarios, ¿sabes? Oye, es que si mi mini pyme, que es un señor óptico que tiene un empleado o dos, porque tenemos de todos los tamaños, ¿sabes? Tenemos gente que tiene 14 empleados y gente que tiene un empleado. Si esa mini pyme no vende, no funciona, al final, pues al final acaba cerrando y acaba rompiéndose el ecosistema. Otra de las cosas de nuestro fundador que dice mucho es que Aflelu es como una cadena y si se rompe por el eslabón más débil. Entonces, nosotros cuidamos mucho del eslabón más débil. Es muy importante para nosotros, ¿no? Los cánones en Aflelus es un porcentaje de tu cifra de venta. Si vendes, no es un fijo. Si tú vendes más, pagas más. Y esto lo sabe todo el mundo y está publicado. Y si vendes menos, pagas un variable en función de tu cifra de venta, ¿no? Y la comunicación es igual, pagas un porcentaje de tu cifra de venta. Entonces, es un sistema que yo creo que es muy justo y muy equitativo, la verdad. Totalmente. Y es una materialización de esto, ¿no? De esa manera de entender de los valores. De lo que dice el fundador, que dice hay que cuidar del eslabón más débil, él lo dice muchas veces. Y volviendo al tema de la personalización, cosiéndolo con la parte de los franquiciados, ¿cómo conseguís para que la consistencia no se traduzca en rigidez? Al final, esa hiperpersonalización pues requiere adaptarte, ¿no? a una demanda del paciente y a la vez la marca está diciendo a cada óptica cómo tiene que, pues esos protocolos y demás. ¿Os supone algún conflicto en alguna situación o realmente quién pesa más, ¿no? Si la parte de adaptarte, trato personalizado en cada sitio o la parte de, oye, consistencia en la experiencia. Te decía antes que nosotros es muy importante el fondo y la forma, somos muy rígidos en el fondo, somos menos rígidos en la forma. De hecho, ahora volveré, pero incluso en nuestro modelo de franquicia hay una parte de producto que se impone, que es alrededor del 30%, porque cuando tú haces una campaña de publicidad tienes que responder a lo que has comunicado, a las expectativas del consumidor y tienes que tener esa colección, vamos a decir, ¿no? Y ese tipo de producto y ese tipo de ofertas. Pero hay otra parte donde nosotros referenciamos a los proveedores y el franquiciado es libre de elegir el producto que tiene. Y eso tiene que ver con esta franquicia blanda, y con esta filosofía, ¿no? Nosotros lo que hacemos es dejar. Te pongo este ejemplo para que veas que en la ejecución, ¿no? En esa parte blanda. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que nos gusta estar cerca de los franquiciados, ¿no? Nosotros tenemos otro mecanismo de escucha y eso es otro de nuestras grandes fortalezas. En nuestros mecanismos de escucha nosotros hacemos muchísimas reuniones con los franquiciados. Yo voy a todas las reuniones regionales por España, ¿vale? Entonces, hacemos esto 2 o 3 veces al año en diferentes regiones de España, se juntan 15 o 20 franquiciados y para nosotros es un lujo juntar a los franquiciados. Hay marcas que no quieren juntar a sus franquiciados porque dicen que se les revolucionan o que se les oponen o lo que sea. Nosotros es al revés. A nosotros nos gusta escuchar a nuestros franquiciados. Decía que estábamos el otro día en Galicia, en la reunión regional de Galicia. Nos gusta escucharles porque nos hacen ver cosas que nosotros a lo mejor desde la Torre de Madrid, ¿no? De estar aquí en las oficinas centrales, no somos capaces de ver. Entonces, el escuchar a los franquiciados permite que flexibilicemos el modelo y que nos adaptemos. Entonces, oye, pues es que, no sé, es que este tipo de colecciones que se venden en Valencia no se venden en Galicia. Pues lo escuchamos, te quiero decir. O sea, hay que estar atento a lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, tenemos estos mecanismos, luego tenemos otros donde pues los directivos de la compañía nos vamos a comer con 5 o 6 franquiciados. Nos gusta, porque la opinión de uno no puede ser la que determine todo, ¿no? O sea, montar grupos de franquiciados, lo que te contaba antes de los delegados, que luego ellos se reúnen una vez al mes para reportar lo que está ocurriendo. Entonces, estamos muy a la escucha del terreno. O sea, mi email lo tiene toda la compañía, el email de todo el comité de dirección lo tiene todo. Entonces, tenemos mucha escucha a los franquiciados en reuniones donde les ponemos juntos para co-construir. Y yo creo que esta parte de co-construcción es muy importante, ¿no? Y luego hay otras cosas
que lo siento, pero son así. Hemos decidido que los muebles son así y tienen que ser así. A lo mejor en tu tienda son más pequeños y lo hacemos en varios tamaños, pero un mueble que permita exponer la gafa con los clips, ¿no? Ahora estamos con el concepto de los clips de Magic, que son muy innovadores. Pues tiene que ser así. Y eso es innegable. O pues la recogida de la firma en digital, pues tienes que tener la tableta, no lo puedes hacer en papel, ¿no? Y poner en riesgo a la compañía y ponerte en riesgo a ti. Entonces, hay unas cosas donde somos más rígidos que en otras, pero el que conoce a su cliente No, claro. Sí. son Qué ellos. Bueno. Qué bueno. ¿Cuáles son las líneas rojas de lo que nunca haréis? Entiendo que las decisiones de qué hacer y no hacer Sí. nacen de todo esto que hemos ido hablando. ¿Dónde están las líneas que son innegociables? Oye, de aquí no nos bajamos. O sea, yo creo que no nos bajamos, a ver cómo te lo digo, no nos bajamos de la no rigidez. Es decir, o sea, hay marcas que dicen, hemos dicho esto y no nos movemos. Nosotros no, nos equivocamos y lo volvemos a replantear. Entonces, esto, por ejemplo, es una línea roja. Entonces, muchas veces los franquiciados nos dicen, es que cambiáis muchas cosas. Pues claro que cambiamos muchas cosas, porque, oye, si nos hemos equivocado en la forma de plantear esto es una línea roja. No nos bajamos del respeto a la marca. Por ejemplo, o sea, nosotros, la marca es sagrada. De hecho, fíjate, la marca traducida al pilar de la comunicación, nosotros tenemos otra cosa que no te he hablado, que se llama la Comisión Nacional de Franquiciados, que está compuesta por otros 11 franquiciados votados por los franquiciados. Su poder principal, su atribución principal es validar el presupuesto y la estrategia de comunicación. Entonces, para nosotros es muy importante que siempre haya un presupuesto de comunicación. ¿Qué no haremos? No comunicar. Nosotros siempre vamos a comunicar porque la fortaleza de la marca se ha construido a través de la comunicación. El cliente en el centro, si quieres, el respeto al cliente, ¿sabes? Al final no vamos a hacer cosas que de alguna forma atenten contra los valores de la marca, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos un posicionamiento muy claro y en eso seguimos unas líneas muy rectas. No somos la marca super premium, aunque tenemos productos premium, somos una marca democrática con productos accesibles, tenemos una estrategia de capilaridad y de cercanía con los franquiciados. Esas son nuestras líneas rojas, no sé cómo decirte, no hay una cosa radical, pero yo creo que si quieres, contra lo que no vamos a atentar es ni contra la confianza del cliente, ni del franquiciado, ni desde el lado del franquiciador. Yo creo que eso sí que es muy importante. Qué bueno. Otra cosa que me llama la atención es el portfolio de marcas que tenéis, que al final está muy claro cuál es la marca madre, ¿no? Pero luego debajo pasan cosas. Sí, hay un montón de marcas, de producto, de campañas, claims de campañas que nacen y se quedan luego como una parte indivisible de la marca, ¿no? Chin chin. Bueno, en mi casa hay una broma con el mamá, segundo par de gafas, mamá gafas, ¿no? El pabilate, mamá gafas, es como está muy, muy grabado. ¿Cómo hacéis para gestionar todo esto, ¿no? Y meto también aquí en la ecuación la parte de la audiología, ¿no? Que es como, oye, lleváis construyendo años en torno a la visión y vuestra marca os ha permitido cierta elasticidad para poder empezar a hablar de audiología y que sea natural, ¿no? Y que sea incluso esperable, que tiene todo el sentido, ¿no? No es un medio, ostras, y esto ahora que veis cada cosa por ahí de marcas que no son elásticas. Claro. Me gusta la palabra elástica. Sí, o sea, no es mía, ¿eh? O sea, dentro del sector es la elasticidad de las marcas que tiene que ver con esto, ¿no? De hasta dónde puedes estirarla, qué más puedes ofrecer dentro de los marcos estratégicos que tiene tu marca, ¿no? El propósito mismamente, ¿no? Esto de conectar a las personas. Claro, es que esto nos da todo. Si eso fuera a través de la visión y hubierais escalado por la parte de visión, pues audiología sí que podría chocar. Pero como realmente estamos hablando de sentidos... A través de los sentidos... Ahí entran un montón más de cosas. Ahora con el tema del COVID y la pérdida de olfato tenéis ahí también... no sé. Sí, ahí de momento no tenemos planes para meternos. ¿Cómo hacéis para gestionar todo este universo de marcas que tenéis? Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Es escuchar al consumidor. O sea, la respuesta es que me parece bastante
evidente, ¿no? El consumidor tiene una serie de necesidades en torno a la visión y la audición. Entonces oye, llegar gafas es un rollo, o sea, no es un placer. Ponerse audífonos es lo peor que me puede pasar, porque es lo que piensa el consumidor. Entonces, ¿qué hacemos para que eso tenga un punto más lúdico y más accesible? Y a partir de ahí puedes poner toda la galaxia de marcas que quieras, ¿no? Yo siempre digo que nosotros vendemos productos que el cliente pagaría por no llevar. Telita, con el tema, porque al final, si el que te podrías operar, ¿no? Y quitarte las gafas, luego tiene sus consecuencias, pero no voy a entrar ahí. O en audiología, la gente lo renuncia y lo retrasa y pierde frecuencias, incluso tiene consecuencias que tienen que ver también con la percepción y con la cognición, el perder determinados sonidos, etcétera. Entonces, vendemos productos que la gente no quiere. Entonces, una vez has asumido eso, dices, bueno, pues ahora vamos a hacérselo mucho más fácil. Entonces, que nuestras soluciones vayan por la multiposesión en gafas, que vayan al final por la tranquilidad en audiología, que vayan por la accesibilidad en el pago en Nextgear. En Magic tienes unas gafas que tienes ese punto lúdico de que las tengo ahí en el bolso, pones y quitas el clip de una manera muy fácil, ¿no? Y tiene ese clic y esa frescura, ¿no? Y al final dices, oye, ¿qué quiere el consumidor? Se lo doy y lo paquetizo bajo nombres que siempre están anclados a la galaxia Flelu, ¿no? Pero que son como los planetas que orbitan alrededor de ese sol, ¿no? Y entonces, una vez has entendido cuál es tu arquitectura de marca, tienes a Flelu, tienes tus planetas, y entran y salen, y además te diría que prácticamente todas las ofertas son compatibles entre sí, ¿no? Porque al final nuestro lado oferta o producto promoción es aterrizar la filosofía de la marca a través de un producto y volvemos a esa democratización, ¿no? Yo no hago solo bla bla, sino que además te lo aterrizo en esto. Esto es lo que te puedes llevar, ¿no? Te iba a preguntar qué motor hay detrás de estas promociones, ¿no? Si nacen de unas necesidades comerciales o de ventas o de oportunidad de mercado, o si nacen desde la marca, ¿no? De cómo podemos seguir materializando estos principios de marca que tenemos. ¿O es un mix? Nacen desde la escucha, como te decía antes, ¿no? Nosotros, ahora que hemos celebrado los 20 años, siempre decimos, y lo contábamos en la convención, que nuestra estrategia es analizar, innovar y comunicar. Analizas lo que está ocurriendo y lo que se necesita en cada momento, ¿no? Y ahora hay un momento de envejecimiento de la población, pirámide invertida y tal, pantallas, luz azul, miopía de los niños, bueno, pues todos estos elementos del contexto analizas, innovas porque propones soluciones y al final la siguiente etapa es que el método es muy sencillo y luego lo cuentas, lo haces saber, porque tan importante es saberlo hacer como hacerlo saber. Entonces, para nosotros el hacerlo saber es fundamental, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con el ADN de la marca y del propio fundador, que siempre dice esto, tan importante es saberlo hacer como hacerlo saber. Y lo llevamos todos grabados. Entonces, el hacerlo saber es fundamental, pero al hacerlo saber, volviendo a lo que tú decías antes de la elasticidad de la marca y de este galaxia, ¿no? Es porque está respondiendo a analizar qué está pasando, o sea, qué necesita la gente. Y cuando entiendes qué necesita la gente, lentillas desechables. Pues es que ahora ya las del mes, vas a ir con la vida que llevamos para arriba, para abajo, el líquido, no sé qué, y cuándo las he cambiado y cuándo las he dejado cambiar, pues a las desechables, todas las noches a la basura y ya está, ¿no? Nuestra integración en toda la parte de sostenibilidad, que somos líderes en el sector, porque fuimos la primera compañía del sector en unirnos al Pacto Mundial, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es algo que nos ha diferenciado. ¿Por qué? Porque escuchamos y sabíamos que el consumidor está pidiendo una estrategia de sostenibilidad también en el sector de la óptica y de la audiología. Ya hemos hecho 3 reportes de sostenibilidad con todo lo que hacemos en todas las variables de la sostenibilidad, desde los materiales, sostenibles o fabricación con materiales reciclados, desde todo lo que hacemos desde el nivel de diversidad, de inclusión,
etcétera, etcétera, ¿no? Desde la parte de governance, de compliance, o sea, todo esto lo integramos. ¿Por qué? Porque el consumidor te pide transparencia y te pide sostenibilidad y te pide impacto en el medio ambiente, ¿no? Es que se me ocurren miles de ejemplos. Nosotros nos llevamos un premio al final por ser toda la cadena integrada, porque nosotros hicimos una campaña que seguimos con ella y llevamos varios años haciéndola, que es que nosotros con una ONG recogíamos plásticos del mar. Con los plásticos del mar elaboramos una urna de plásticos del mar donde los clientes vienen y traen las gafas que ya no tienen, para darles una segunda vida, que mandamos a países donde se necesitan este tipo de productos, ¿no? Porque nosotros estamos en España, afortunadamente, más avanzados, y entonces con estas gafas le damos la segunda vida, con lo cual se cerraba el ciclo, ¿no? Y nosotros esta campaña de recogida de plásticos del mar para fabricar estas urnas donde se depositan las gafas, que con otra ONG que se llama Lions enviamos las gafas a países terceros, se hacía gracias, se financiaba porque por cada gafa que compraba un cliente en Aflelu, nosotros donábamos una parte a la ONG para la recogida de los plásticos del mar, ¿no? A Gravity. Entonces, hemos hecho todo esto de manera circular. ¿Por qué? Porque el consumidor lo está pidiendo, no nos estamos inventando nada. Bueno, pero sabéis escuchar y sabéis materializarlo, ¿no? Que muchas veces acciones concretas. La gente empieza por contar, ¿no? Y aquí me encanta que está la marca muy clara y se baja a cuestiones súper concretas, con ejemplos súper claros. Otro que me viene a la cabeza que hablábamos, el tema de la fundación, ¿sabes? Sí. Bueno, la fundación es un proyecto que creamos en el año 2007 y es un proyecto espectacular que nos ha dado muchísimas alegrías y que ha dado muchísimas alegrías a mucha gente, ¿no? Y tiene otra vez que ver con conectar a las personas con el mundo. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una campaña súper rápida, no quiero enrollarme mucho, pero nosotros tenemos una campaña, ya te digo, desde 2007, en el cual en septiembre-octubre a los niños que tienen entre 5 y 7 años les graduamos sin ningún tipo de compromiso en todas las ópticas de Arán Aflelu y sin ningún tipo de requisitos. A todos los que necesitan gafas se las regalamos. ¿Cuál es el origen y cuál es el porqué, ¿no? Pues el porqué de esto es que nosotros, por una parte, queremos sensibilizar a los padres sobre la importancia de la visión de cara al futuro. Entonces, de 5 a 7 años, a los 6 años es cuando los niños empiezan a entrar en el colegio. En el sistema sanitario español, pues los niños no van al oftalmólogo antes de los 6 años, con lo cual nosotros sensibilizamos a los padres en ese sentido. Es verdad que el regalar las gafas es un buen gancho, el hacerlo sin condición, el que las necesita se las regalamos, pues también es interesante, pero al final a nosotros nos ayuda a sensibilizar a los padres. Y si vas más allá, cuando nosotros empezamos esta campaña es porque fuimos muy conscientes de que el 30% de los casos de fracaso escolar se deben a problemas asociados con la visión. Porque si tú no ves bien, te pones a hablar con tu compi. Si te pones a hablar con tu compi, te mandan al final de la clase. Y así, durante varios años que tú no ves, eres el rebelde de la clase y al final 30% de los casos tienen que ver con fracaso escolar. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las campañas que hacemos con la fundación. Estamos hablando, dependiendo del año, pues 6.000, 8.000 gafas que regalamos entre el mes de septiembre y octubre. Niños entre 5 y 7 años sin ningún tipo de compromiso. Hacemos otra campaña con la Cruz Roja, por ejemplo, que la llamamos Volviendo a Ver, que es otra campaña que es increíble, de verdad, porque la Cruz Roja identifica a gente en este país que no tiene dinero para comprarse gafas, y estamos hablando de familias que tienen muchos niños, que los hay, que no pueden equipar a todos los niños y que les identifica la Cruz Roja. Estamos hablando de gente que vive en la calle, de sin hogar, que también, pues necesitan gafas. O sea, tenemos algunos vídeos que nos han mandado gente de que está en la calle y que hace leer el periódico. Entonces, si no tiene gafas, no puede leer el periódico. Mira qué tontería, ¿no? Y a nosotros qué poco nos cuesta hacer esto. Bueno, pues la Cruz Roja los identifica por toda España a la gente que necesita gafas y las manda a nuestros centros. Hacemos otras campañas donde ópticos voluntarios de Arán Aflelu van con Hyundai a Marruecos, ¿no? Hyundai va a probar los coches y nosotros vamos a graduar y les regalamos las gafas. O sea, hacemos acciones muy tangibles. La de Lions, de las urnas que te he contado, ¿no? Y al final estamos hablando de unas 12.000 gafas que son revisadas por Lion, que
son catalogadas y que son enviadas a otros países. Entonces, son acciones muy tangibles donde además esto no solo crea el sentimiento de pertenencia a nuestros empleados, digamos, también a nuestros franquiciados, que se sienten muy orgullosos de la labor de la fundación. Entonces, para volver a la pregunta inicial de la marca y de la imagen de la marca, se construye a través de muchas acciones del punto de venta, de la comunicación, pero también de acciones que tienen que ver con acciones sociales y con sostenibilidad. Sois un ejemplo del impacto que tiene el tener la marca clara, abrazada y construir desde ahí, ¿no? Porque es como no tiene fin. Las no tiene fin, pregúntame lo que quieras. Que yo me enrollo mucho. No, vamos a ir terminando. Me gustaría que, bueno, al final esto lo va a ver mucha gente, esperemos, pero gente que le gustaría, ¿no?, gestionar sus marcas como lo hacéis vosotros, ¿no? Y que le gustaría gestionar marca. Creo que es importante que la cabeza visible y quien es la última responsable de todo lo que se hace, pues esté tan sensibilizada con el impacto que tiene trabajar desde la marca, ¿no? Entonces, ¿qué 3 cosas les darías, 3 titulares que se lleven de, oye, qué es lo más urgente que tienen que atender para conseguir trabajar desde su marca? Y al final decimos siempre que la marca es un activo de negocio, que cuando lo tienes cuidado, entonces... Oye, la marca debería estar en los consejos de administración, ¿eh? Gracias. Totalmente. Y no está, ¿eh? Y cuando se impacta en negativo es cuando realmente te das cuenta, ¿no?, de los riesgos. Y es ya demasiado tarde, por lo general. Es demasiado tarde, sí. Entonces, ¿qué 3 cosas son urgentes de atender para empezar a sacar un rendimiento a tu marca? Que quieras o no, es un activo de negocio. Vale. Puede sumar, puede no hacer nada o puede restar incluso. Vale, entonces, la cosa 0, porque te voy a decir 3, vale, pero la 0, así puedo decir 4. He jugado. Te la he colado. La primera es el propósito, ¿no? O sea, realmente, ¿para qué está tu marca en el mundo? Yo no he dejado de hablar de esto y está muy claro, es ¿para qué? No solo el por qué, sino ¿para qué estás aquí? Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es escuchar, que es escuchar lo que quieren, siempre alineado con este propósito, escuchar a tus consumidores. Decidir, es decir, decidir y tomar decisiones valientes, arriesgadas y actuar, decidir y actuar, ¿no? Entonces es escuchar, decidir, y te diría otra cosa que no hemos hablado muchísimo, pero que yo creo que en los 20 años de Alfred Nubel España se entiende, que es la consistencia y la coherencia. El riesgo que tienen las marcas es que van cambiando los directores de marketing, porque al final se atribuye más al director de marketing o al área de comunicación la marca y se queda solo ahí. Entonces, la consistencia y la coherencia tiene que venir desde el comité de dirección y tiene que saber para qué estamos ahí. Entonces, yo te diría que estos son mis 3... pero la consistencia y la coherencia creo que se lee en todo lo que hemos ido hablando. O sea, creo que es innegable, ¿no? Y lo fundamental para ser consistente, tener un punto de referencia respecto al que es ser coherente, ¿no? Que es como si vas haciendo cosas y solo es coherente respecto a lo anterior. Y están deslavazadas, ¿no? El final... Yo te diría que tiene que haber una especie de hilo rojo, ¿no? Como se llama, en todo lo que hace la marca. Y la consistencia es importante, pero respondiendo a las expectativas y actuando y teniendo en cuenta ese paraguas o ese propósito superior. Genial. Pues oye, muchísimas gracias. Un placer. Bienvenida al club. Muchas gracias. Siempre he querido decir Un orgullo estar aquí. Mi nombre es Ismael Barros y hasta aquí este episodio de The Big Brand Club, el podcast con líderes de grandes marcas coproducido por Soluble e Iberian Media. Escúchanos en tu plataforma favorita y suscríbete en la web para acceder a contenido exclusivo. Si crees que alguien más debería escucharnos, comenta, dale like y comparte. Hasta el próximo episodio.